Bienvenidos a las noticias económicas. Comenzamos hablando de crudo, porque aunque la situación en Oriente Medio, la guerra entre Israel y Hamás se agrava, el precio del petróleo está disminuyendo. El barril de Brent, de referencia en Europa, se situaba este martes en torno a los $89, un 1,6% menos que el día anterior. Los analistas atribuyen la caída a la debilidad de la economía mundial. Los datos económicos más recientes de Europa, China y otras regiones del mundo sugieren que la economía se está debilitando, lo que podría llevar a una disminución en la demanda de petróleo. Sin embargo, el Banco Mundial advierte que el precio del crudo podría aumentar de nuevo rápidamente si más países se involucran en el conflicto. Vamos a analizar qué está ocurriendo, por qué esta sorprendente caída del crudo en medio de las tensiones en Oriente Medio. Ana Nieto en Nueva York tiene más detalles. Ana, el petróleo no había caído mes a mes desde mayo. ¿Qué está moviendo el mercado del crudo y cuáles son los riesgos? Pues Rosa, principalmente la evidencia de la desaceleración económica mundial que ya ha anticipado el Fondo Monetario Internacional hace apenas 3 semanas. Entonces nos dijeron que el año 2023 se iba a crecer menos que en el año 2022 y que para 2024 el crecimiento global sería de apenas el 2,9%. Todo eso influye en la demanda de petróleo. Hoy se ha conocido que la actividad manufacturera de China se ha contraído en octubre y ha sido sorprendente para los analistas y además un jarro de agua fría al optimismo que se había un poco creado en torno a un repunte de la actividad económica en este país asiático, que es el segundo consumidor de petróleo del mundo. En Estados Unidos, donde los consumidores todavía están empujando y con fuerza el Producto Interior Bruto, sin embargo, se está encontrando algún descenso de la demanda, sobre todo, por ejemplo, en el consumo de la gasolina. Y dado el cumplimiento de las previsiones del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial ha previsto que en su informe sobre materias primas que el crudo quede el año que viene en torno al $81 el barril. Eso, por supuesto, si no se amplía el conflicto de Oriente Medio, en ese caso podría subir hasta $157 el barril. Una subida hasta $157 por barril sería devastadora, ¿no?, para una economía global ya tan débil. ¿Es el peor de los escenarios, Ana? Sí, es el peor de los escenarios de los 3 que prevé el Banco Mundial. En este caso sería una subida del 75%. Y vamos a recordar lo que dijo el economista jefe del Fondo Monetario Internacional hace unas semanas. Decía que por cada 10% de que subiera el precio del crudo se rebajaría el crecimiento global un 0,2% al año siguiente. Esto supone una subida del 75%, es decir, que el crecimiento global se detraería un 1,5%. Es algo que además dispararía la inflación. El Banco Mundial, no obstante, asume en sus previsiones de materias primas que no va a ser tanto y que van a seguir bajando tanto las materias primas como las agrícolas, por ello también el petróleo. Pues esperemos que no se equivoque. Muchísimas gracias por este análisis, Ana. Gracias. Y seguimos hablando de petróleo. Desde el viernes pasado en Argentina se ven largas filas de autos en las estaciones de servicio a la espera de poder cargar combustible. El ministro de Economía y candidato a la presidencia, Sergio Massa, acusa a las petroleras de haber retenido crudo y ha advertido que si no garantizan el suministro habrá restricciones a las exportaciones de petróleo. El desabastecimiento y los cierres de gasolineras han aumentado la frustración de los argentinos en medio de una crisis económica con una inflación del 140% y una fuerte devaluación del peso. Desde el viernes apenas queda combustible en Argentina. Muchas gasolineras han cerrado completamente. En otras, la oferta es limitada. Los que tienen que repostar a menudo hacen cola durante horas. Y la verdad yo trabajo con el auto y tengo que andar buscando, viste, como buscar agua en el desierto, viste, y hacer cola, fila, un montón. La verdad es muy sorprendente para mí todo esto. Es como angustiante, ¿viste? Porque no sabes el día a día lo que puede pasar. Es un día a la vez, estamos viviendo acá. Yo por mí, hablo por mí, vivo un día a la vez. Sin embargo, Argentina tiene petróleo suficiente para abastecerse. Hace solo unos días se registró un récord de producción en la importante región de Vaca Muerta. La razón de la emergencia actual es probablemente el acaparamiento relacionado con las elecciones de mediados de noviembre. El partido gobernante, con el candidato y actual ministro de Economía Sergio Massa, fija precios máximos de la gasolina para contener la inflación, algo con lo que pretende acabar su rival, el ultraliberal Javier Milei.
Ante el temor a que suban los precios, muchos consumidores hicieron acopio de reservas. Para poner fin a la situación de emergencia, el ministro de Economía, Sergio Massa, amenaza a las petroleras con prohibirles exportar. Para que quede claro, si el martes a las 12 de la noche no está resuelto el abastecimiento, desde el miércoles no van a poder sacar un barco de exportación, porque primero el petróleo argentino es para los argentinos. Además, el gobierno compró la carga de 10 buques y espera que a mediados de la semana la escasez ya haya sido remediada. ¿A qué se debe la escasez de combustible en Argentina? Nuestro compañero en Buenos Aires, Alejandro Rebosio, tiene más informaciones. Alejandro, muchos saludos. El ministro de Economía, Massa, culpa a las petroleras de la falta de combustible, pero las energéticas se defienden. ¿Quién tiene la culpa realmente y por qué se ha llegado a esta situación? Incluso consultores energéticos que desean que en las próximas elecciones presidenciales gane Massa reconocen que este es un problema de gestión justamente del ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa y del gobierno de Alberto Fernández. ¿Por qué? Porque no se planificó en forma correcta y cuando faltan poco más de 2 semanas para las elecciones presidenciales de la segunda vuelta electoral, no hay combustible suficiente en Argentina. ¿El por qué? Esto lo atribuyen a una falta de dólares que sufre la Argentina para importar todo tipo de productos, incluido el combustible, que a su vez las petroleras importan a pérdida en un contexto donde hay una fuerte demanda que tiene que ver con una actividad económica que todavía crece en algunos sectores y con gente que también decidió ir a cargar combustible porque temía que en la primera vuelta electoral de hace poco tiempo, de hace pocos días, triunfara Javier Milei y su proyecto de dolarización y el precio aumentara. Y a su vez hay precios máximos que hacen que el precio esté relativamente barato, que impulsan la demanda. En definitiva, la falta de dólares que sufre Argentina, agravada por la sequía, explica esta falta de combustible. La verdad, Alejandro, que choca que Argentina, un país con grandes reservas, se vea obligado a comprar combustible. ¿Puede repetirse esta situación o se trata de un caso concreto, aislado? Puede ser que en los próximos días se solucione la situación porque el gobierno y las petroleras acordaron la importación de combustible. Puede ser que además en este momento hay paradas técnicas de mantenimiento en una refinería importante de la petrolera estatal YPF y de la petrolera Shell, y una vez que se pongan en marcha esas refinadoras puede ser que se normalice la situación de combustible. Sin embargo, eso tiene que ver con la nafta, con la gasolina, el gasóleo, el gasoil. Argentina necesita importar el 20 o 30% de lo que consume anualmente. Y para solucionar eso necesita inversión en la que es la refinación. O sea, tiene petróleo Argentina, pero necesita invertir más en la refinación para producir más combustible. Y para eso necesita, obviamente, un contexto económico más estable y también normalizar los precios, que hoy están no solamente muy bajos en términos internacionales y en comparación con la región, y por eso vienen gente de Uruguay, de Brasil, de Paraguay, de Bolivia a cruzar a cargar combustible en la frontera, pero también está bajo el precio en términos históricos y eso, según las petroleras y los consultores, desalienta la inversión. Muchísimas gracias, Alejandro, por ampliarnos estas informaciones. Gracias a ustedes. Y nos fijamos ahora en una ciudad del sur de China, Shenzhen, donde la innovación y la conciencia ecológica confluyen en una red de transporte público limpio. La eliminación de los autobuses diésel y la transición a un sistema 100% eléctrico sienta un precedente a escala mundial. De momento, y siguiendo el ejemplo de Shenzhen, otras ciudades chinas ya han anunciado el objetivo de contar con transportes limpios antes de 2025. En Shenzhen, una profunda y silenciosa transformación del transporte público está en marcha. China es el mayor emisor de carbono del mundo. Impulsar la movilidad eléctrica es una forma de afrontar el problema. Shenzhen fue la primera ciudad en retirar los autobuses diésel, optando por una flota 100% eléctrica en 2017. Los pasajeros participan de un cambio pionero en el transporte. Es muy agradable conducir estos autobuses eléctricos. El sistema inteligente optimiza todos los aspectos. Es más sencillo de operar, más ecológico y se aprecia la reducción de los niveles de ruido. Es una mejora evidente.
La pionera iniciativa de Shenzhen en materia de transporte ecológico ha inspirado a otras metrópolis chinas que aspiran a que sus sistemas de transporte público sean completamente eléctricos para 2025. Pero China ya es un caso excepcional en transporte limpio. El país cuenta con más del 90% de autobuses y camiones eléctricos del mundo, según cifras de 2021 del Consejo Internacional de Transporte Limpio. Aparte de los beneficios medioambientales, la red de autobuses eléctricos de Shenzhen funciona de forma eficiente y los autobuses no tardan en recargarse. Con un 20% de batería, el autobús necesita unos 90 minutos en recargar del todo. La transición fue un reto, desde familiarizarse con una tecnología nueva hasta garantizar la infraestructura de recarga y la autonomía. Según los responsables del transporte público de Shenzhen, los buses eléctricos ahora están al nivel de sus predecesores diésel. Desde el comienzo fuimos solucionando los problemas sobre la marcha. Ahora podemos decir que nuestros buses eléctricos tienen casi el mismo rendimiento que los antiguos diésel. BYD, con sede en Shenzhen, produce estos buses eléctricos. Este gigante emergente de los vehículos eléctricos creció considerablemente en el tercer trimestre de 2023, con un aumento de sus beneficios del 82% respecto al año anterior. La transformación de Shenzhen en modelo del transporte público eléctrico sienta un precedente y anticipa un futuro en que la movilidad urbana y la protección del medio ambiente pueden coexistir. Y con esto ponemos punto final a la edición de Economía. Pueden ver estas y otras noticias en nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos.